12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Recuerdas que también en la trompeta el Éufrates fue afectado? Bueno, aquí vuelve a ser tomado en cuenta. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Fíjate que este dato es sumamente interesante. Ese es el dato que se asocia con la batalla de Armagedón, que se ha popularizado también. Tú sabes también que en Hollywood, donde se hacen las películas más caras y famosas del mundo, que dicho sea de paso, si tú no tienes datos históricos o estadísticos de Hollywood, por ejemplo, te diré que Hollywood no fue inventado por los norteamericanos. Mucha gente piensa que son los norteamericanos los que hicieron este fenómeno de películas. No, fueron judíos que emigraron de la persecución de Hitler y se vinieron a Estados Unidos. Y judíos empezaron a hacer todo eso. O sea, la base de las películas en Hollywood son pueblo judío, son pueblo israelí. Imagínate lo que representa el pueblo escogido por Dios, volteándole la espalda a Dios y promoviendo la pornografía, todo lo que da, y etcétera, y párale de contar. Ahora, esta copa es derramada sobre el Éufrates, simbólicamente, obviamente, porque el Éufrates no será necesariamente el río que desciendes o que cruza ahora Irak. Sí, es Irak, ¿verdad? Lo que era Babilonia antes es Irak. Ahora cruza sobre ese territorio geográfico, es el Éufrates, pero prepara a los reyes del oriente, como menciona aquí la escritura, para la gran batalla. La gran batalla es todas las naciones contra Israel, exceptuando 3 o 4 aliados como Estados Unidos y etcétera, pero van contra Israel. Y esto prepara. Y te decía lo de Armagedón porque las últimas películas que se hicieron en Hollywood, que han recabado ingresos multimillonarios, han sido bíblicas. Un día después, Armagedón, Apocalipsis y otras más, para no mencionar aquí, no darle publicidad y te vayas a ver a Batman la semana próxima. ¿Están enterados de lo que está pasando con esa película de Batman, la última? O sea, no solamente la matanza en Colorado, no, la quemada de un cine y otras cosas raras que están pasando. Si eso no nos indica cuidado, yo digo, ¿dónde tenemos la cabeza? O sea, ¿dónde tenemos la cabeza? ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta de que de esas películas ocultistas llenas de símbolos y de cosas terribles, lo único que están produciendo son tragedias? Y espérense al tiempo, porque los artistas de esas películas, quién sabe cómo terminen. Y si no, investiga qué pasó con El Exorcista. Investiga. Los actores del Exorcista, investiga qué pasó con la niñita esa que se volteaba y que volteaba la cabeza al revés. Investígalo. Y te vas a dar cuenta que toda esa gente ha muerto trágicamente y tempranamente. Hollywood es la sede. Cuando hablo de Armagedón, pues Armagedón ha dejado ganancias extraordinarias al consorcio de las películas, y aquí está en Apocalipsis, porque tú ves que se derrama la copa, se abre el Éufrates, se prepara el camino para los reyes del oriente, y entonces la respuesta del anticristo está en el verso número 13. Bien, obsérvalo. Vi salir de la boca del dragón. ¿Hay necesidad que les diga quién es el dragón? Creo que no. Ya lo habíamos visto. El dragón es el diablo. De la boca de la bestia es el anticristo. Y de la boca del falso profeta es el que prepara el camino para el anticristo. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ojo, no eran ranas, es a manera de ranas. Ahora, ¿cómo sabes tú, por ejemplo, que este tipo de animal es inmundo? Y miren, no me lo tomen a mal, porque a veces encuentro que hay gente que es muy quisquillosa de allá para acá y piensa que somos quisquillosos de aquí para allá. Es decir, que somos exagerados.
Hay gente que dice, yo tengo una colección de ranitas en mi casa, desde la más chiquita hasta la más grandota. Me encantan las ranas o los sapos. Y yo les digo, no, eso es satánico. O sea, es un símbolo inmundo desde la Biblia. Cuando tú vas a ver la lista de animales limpios y animales impuros o inmundos, vas a encontrar que la rana aparece en la lista de animales inmundos, desde el libro de Levítico. Dios determinó que ese animal es inmundo. Entre ellos está el búho, también aparece el búho ahí entre los animales inmundos, y otros animales que tú dices, ay, pero qué ojones, qué bonito animal. Y además algunos dicen, es el símbolo de la Universidad Autónoma de México. Mire qué simbología se está empleando en las ciencias. Tú vas a un consultorio médico, de esos doctores que conservan su simbología, y ves una serpiente enredada en un asta. Y te vas a la Biblia y encuentras que el antecedente no es necesariamente el que uno quisiera que fuera, porque cuando Dios le dice a Moisés, hazte una asta y una serpiente de bronce, y la gente que sea mordida por una serpiente ardiente en el desierto, con que la mire ya va a ser libre del veneno de la serpiente natural, y cosa que ocurre. Pero con el tiempo Dios dice, destrúyela, porque ya se convirtió en un motivo de idolatría. Y luego los doctores lo usan como un símbolo. Y tú dices, pero mi doctor es buenísimo. Yo tendría que preguntar, ¿para qué? Porque uno puede ser bueno para sanar, otro puede ser bueno para matar, dependiendo de dónde está la bondad. Entonces, los símbolos, les digo, cuando la Biblia te indica que hay un animal cuyo símbolo es inmundo, ojo con ello. Aquí los espíritus que salen son a manera de ranas, como dice la Escritura, espíritus inmundos a manera de ranas. Verso 14, más claro ni el agua, pues son espíritus de, o sea, más claro que eso, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ojo, qué interesante. Aquí hace una pausa, un paréntesis la profecía. Es las cosas que nos sacan de onda. Tú dices, ay, pues también que íbamos y ahora ya me metí en una situación donde me sacó de onda. O sea, me viene describiendo el juicio y luego me dice, y aguas porque yo vengo pronto. Porque dice el verso 15, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, esa advertencia no era antes. No cabía antes, no. ¿Por qué la metiste aquí, Señor? ¿Por qué esa advertencia la metes acá? Yo tan seguro que había estado ya de irme contigo en el arrebatamiento, y ahora me estás describiendo las copas de la ira y me metes ahí. Prepárate, bienaventurado el que guarde sus ropas y el que esté bien y el que esté limpio. Que me pone a pensar, ¿será que sí va a haber cristianos acá cuando esto ocurra? ¿Será que Dios va a permitir que haya gente creyente en Dios que va a tener que ponerse bien las pilas, como decimos ahora, para poder soportar y para poder evitar caer en la trampa del anticristo o en la trampa del dragón? Es decir, vela y guarda tus vestiduras. Es la advertencia. Yo vengo como ladrón. O sea, no te voy a avisar, vengo de repente. Así. Bueno, para mí, consuelo, no sé para el de ustedes, pero para mí consuelo, yo creo que este versículo no tiene que ver con esto. A Juan se le chispoteó. O sea, el Espíritu Santo lo puso ahí, pero que no aplica en el orden lógico, pues, sino que así como de repente nos mete ideas y saca ideas y vuelve a meter y vuelve a sacar y vuelve a meter y vuelve a sacar, así tenemos que verlo. Y que no necesariamente antes de que se toque que se derrame la última copa, esto tiene que verse como una advertencia, porque ya pasó. Porque se supone que yo ya me preparé, se supone que yo ya aguanté, se supone que yo ya me fui con el Señor.
Entonces ya este versículo no aplicaría en el orden que vienen dándose los derramamientos de las copas de la ira de Dios. Verso 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama, ¿cómo se llama? Armagedón. Armagedón es una palabra que se deriva de Valle de Megiddo. El Valle de Megiddo es donde se libraron las batallas más sangrientas entre el pueblo de Israel y otras naciones. Si algún día tienes la oportunidad de ir a Israel, ahórrate unos 50,000 pesitos y te vas a Israel, una semana. Te cubre el avión, te cubre la comida y te cubre el hotel y te cubre el tour allá. Con 50,000 pesitos la haces para ir a Israel, a lo mejor menos, 40 y fracción. Si vas algún día a Israel, procura que en tu viaje, en el itinerario del viaje, esté el Valle de Megiddo, porque es impresionante. Es impresionante. Israel es montañas, subidas y bajadas, pero solamente hay un valle, el único valle que hay en Israel en proporciones mayores se llama el Valle de Megiddo. Es la única superficie que es plana. Ahí se libraron las más sangrientas batallas de la historia del pueblo de Israel según el libro de los Reyes. Ese es el lugar que Juan describe como la batalla de Armagedón. Ahí se va a librar la batalla de Armagedón. Cuando lo está relacionando con la copa número 6, la penúltima copa de la ira de Dios, indica que esto puede ser simultáneo. Termina la gran tribulación y entra la batalla de Armagedón, y ahí acaba ese periodo de la historia para que el Señor establezca su reino en la tierra por 1000 años, que espero también tener la oportunidad de hablar un poquito, enfatizar un poquito más sobre el asunto de esa parte del milenio, del gobierno de Dios en la tierra por 1000 años, porque eso sucedería de acuerdo a esto en forma ordenada. Termina los 7 años de la gran tribulación, entra la batalla de Armagedón, el Señor gana la batalla porque defiende a Israel. O sea, finalmente Israel gana, eso también está garantizado. Israel no va a perder, Jesús va a defenderlo, porque como lo escribe la Biblia, Jesús viene y aparece como un gigante. O sea, la idea de representación es un gigante, un pie en el monte de los Olivos y otro pie en Jerusalén. Si vas ahí a Israel, te vas a dar cuenta la distancia que hay entre un lugar y otro, y es relativa, pero es enorme. Es enorme. Imagínate un pie de Jesús en un lado y otro pie en otro, es un gigantesco aquello. Así será la impresión que tienen los enemigos cuando Jesús defienda al pueblo de Israel y gane la batalla final, porque todas las naciones perderán ante la defensa de Jesús por su pueblo Israel, y ahí aparece el milenio. Y terminamos con la última copa. ¿Qué pasa cuando se derrama la última copa? Aquí vienen las proporciones también que me dan pavor humano. Como cristiano no tengo problema, pero como ser humano, cuando veo estas descripciones, digo, pobre gente que esté acá cuando esto ocurra. Me da miedo, como dijo el norteño. Así dijo, tengo miedo. Ven, verso 17. Dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Fíjense qué interesante esta frase. ¿Cuál fue la última frase de Jesús en la cruz? Bueno, antes de en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál era? Consumado es. Es exactamente igual. Hecho está es equivalente a consumado es. Equivalente a se acabó. Así termina con la última copa. Eso no se dijo en ninguna de las otras copas, solo en esta, en la última, en la séptima. Hecho está. Cuando Dios dice esto, vean lo que ocurre. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, ya les dije la proporción aquí, es interesante, tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ni el de Chile, ni el de Japón, ni el de 85 de México, ningún temblor, por más mortandad que haya ocasionado,
tendrá comparación con este último en la historia. Y yo, como le dije alguna ocasión, de que va a pasar, va a pasar. Si está escrito, va a suceder. Si está escrito en la Biblia, va a suceder. Pero no solamente eso. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. El cáliz es igual copa, darle la copa del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Imagínense la catástrofe mundial, donde las islas se mueven de su lugar, donde es un movimiento, con el tsunami de, ¿dónde fue? El tsunami de Japón. Bueno, ese tsunami terrible, yo cuando vi esas imágenes no sabía, después de verlo tantas veces que lo pasaron en la tele, yo no sabía ni qué hacer. La primera vez oraba y decía, Señor, ten misericordia de esa gente. Como pastor, la carga y toda esa cuestión pues siempre se manifiesta, ¿no? Después ya no sabía, Señor, ya pasaron 2 meses y las imágenes siguen ahí dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Cuánta gente ya no vivió, ya no estuvo, ya no está? Y ya no puedo orar por ellos, ya no puedo decir, Señor, ten misericordia. Eso ya quedó en la historia, lo que sucedió, sucedió. Y luego el riesgo con el tsunami, el riesgo de la cuestión nuclear, ¿cómo era ahí? Ese río que también nos estuvo en jaque por varias semanas, igual estando orando. Bueno, eso es nada. Si a ti te movió el tapete eso, es nada comparado a esto que describe Apocalipsis. Imagínate toda isla huyendo de su lugar. Y no fueron halladas las islas. Imagínate las islas pobladas, por ejemplo, como Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, Jamaica, bueno, incluso Cuba, que está en medio del Golfo de México, y un montón más de islas que son pobladísimas, y se acabaron, se desaparecieron. Y esto último, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme, si escuchaste bien, enorme granizo. Ya, con eso es suficiente para imaginar ese enorme granizo. No sé si alguna vez has estado en una granizada que te hizo tener miedo. Yo he estado en más de una. Una de las tantas que recuerdo, incluso era niño todavía. Y recuerdo perfectamente bien porque algunos de ustedes saben que yo cuando era niño cuidaba chivas. Y recuerdo que esa tarde venía del monte con las chivas por delante. Y nunca aprendí a ser el buen pastor que las chivas lo siguen. Yo las seguía a ellas, entonces, las chivas por delante. Y ahí venía, y antes de llegar al pueblo había un estanque. Y ahí en la bajada del estanque, que se viene el granizo a todo lo que da. Unas bolas de granizo del tamaño de una pelota de golf. Ya en esos tiempos, cuando yo era niño, ya hace ratote. Pero ya desde entonces yo veía ese granizo. No, yo dije, aquí le pega a una chiva un granizo de esos en la cabeza y adiós chiva. Que claro está que no me preocupaba tanto por la chiva, me preocupó por mí. Pero ver el granizo sí me dio miedo, la verdad se lo digo, tenía mucho miedo. Afortunadamente de ahí, de la bajada del estanque a la casa, había solamente 2 cuadras, 2 cuadras y media, para llevarlas directamente al corral, y el corral tenía techo, y entonces corriendo entramos al corral, y gracias a Dios no pasó nada. Pero el sustote que me llevé, imagínate un niño de 11 años, por decirles algo, a lo mejor era menos, entre 10 y 11 años, con ese espanto, una tarde gris, negra, nublada, con granizo de ese tamaño. Ay, me acuerdo y hasta se me pone la piel chinita. Comparado con esto no es nada, Si eso me asustó, este granizo dice, era enorme, tan enorme que era como el peso de un talento. Y los hombres siguen blasfemando, imagínate. Ni el granizo los asustó, ni el granizo hizo que se arrepintieran. Blasfemaron, siguieron blasfemando por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande, el peso de un talento. Y aquí, para los estudiosos de la Biblia, consulten y hagan ahí ¿cómo se dice? Conversión de talento a
a kilos, y sorpréndanse. Si hablamos Antiguo Testamento, el talento pesaba 34 kilos. Si hablamos del Nuevo Testamento, en tiempos bíblicos, el talento pesaba 21 kilos. El que prefieras. 21 o 34. De ese tamaño el granizo. Un granizote de 21 kilos. Dios bendito. No quiero estar ahí. ¿Qué digo? No quiero estar ahí. No voy a estar ahí. Y espero que ustedes tampoco. Esta profecía es advertencia, hermanos. Son advertencias. Tú sabes lo que haces con ellas. Tú eres responsable, y yo soy responsable de lo que dice este libro. Yo soy responsable de cómo lo tomo. Si como una historia más, si como una profecía más, si como una simple advertencia más, eso depende de mí. Lo que sí te digo, joven, señorita, hermano, es que si esto no nos mueve el tapete para buscar a Dios en serio, entonces de nada sirvió haber venido a una reunión como esta y tener esta información. Pero si hoy te vas de aquí convencido de que Cristo para ti es lo primero, convencida, convencido de que tu vida le pertenece al Rey, convencido o convencida de que pase lo que pase, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Convencido de que cuando el Señor venga por su iglesia, tú te vas con Él. Entonces, joven, entonces señorita, entonces hermano, si no esas convicciones, yo te recomendaría, antes de irte de este lugar, piénsalo. Y así sencillamente, en los términos que empleamos muchos los pastores, ponte a cuentas con el Señor. Esa es mi recomendación. Ponte a cuentas con Dios. Y como insisto, es personal. Ni ustedes responderán por mí, ni yo responderé por ustedes, ni los hijos por los padres, ni los padres por los hijos. Cada uno responderá de sí mismo. Por eso es, ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas en forma personal. Póngase de pie. ¿Le parece si el próximo domingo platicamos de la gran ramera? Aquí los espero entonces el próximo domingo para ver lo de la gran ramera. ¿Qué es eso de la gran ramera? Podría ser traducido la gran prostituta, así literalmente, ese es el significado. Pero si lo queremos ver más moderno, podría ponerle